Bueno, ahora sí. Entonces, empezamos diciendo que estamos atrasados con la teoría, y bueno, pido disculpas por eso. Vamos a atrasar seguramente el parcial, después vamos a hablar con Facu, y les pasamos nueva fecha, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer en esta clase, entonces, es revisar dos cuestiones del tema costos que quedaron fuera y que son relevantes, y vamos a ver algunos ejercicios de oferta de la empresa y de la industria. Si llegamos, vemos algo de competencia perfecta, y si no, la semana que viene le metemos más clase con toda la furia para no atrasarnos tanto, ¿sí? Entonces estábamos trabajando en el ejemplo 17, que es, nos pide que armemos la senda de expansión de la empresa. Y bueno, y decía Sofía que la senda de expansión es justamente mirar las combinaciones óptimas de los factores de producción a medida que expandimos el nivel de producción que se quiera alcanzar, dado el resto, dada la tecnología, dado el precio de los factores y demás, ¿sí? Entonces estábamos pensando a ver cómo la podemos construir matemáticamente a esa función, y vamos a suponer que trabajamos con una función homotética, ¿sí? Y por lo tanto sabemos que esa senda de expansión va a ser una función lineal, ¿sí? Porque la TTS, la tasa técnica de sustitución, ¿sí? Que es el punto, la pendiente de la isocuanta, digamos, no va a cambiar en el óptimo si vamos cambiando el nivel de producción, ¿sí? Digamos, porque sabemos que una isocuanta es una expansión de la otra, ¿sí? Para diferentes niveles de producción, y por lo tanto la senda de expansión va a ser una línea recta. Y entonces, digamos, es fácil encontrar esa función. Entonces estábamos pensando a ver cómo podemos hacer para encontrarla, y bueno, y ahí nos acordamos que teníamos que grabar. Así que ahora retomamos. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo podríamos calcular eso? De minimizar el costo, digamos, Uh-huh. y maximizar. Si vos, digamos, si estamos pensando en isocuanta y en isocostos, está bueno tener en mente que la tangencia entre las dos funciones va a salir del problema de minimización de costos, ¿sí? Así que ahí vas por buen camino. Pero, digamos, con una sola minimización de costos nos quedamos cortos, porque vamos a tener solo una combinación de factores. Poner que vos minimizás costos sujeto a que la función de producción toma cierto valor, ¿no? Entonces vas a tener una combinación de factores, ¿sí? Está bueno empezar por ahí. Pero bueno, ¿cómo tomamos ese punto de partida como para encontrar la función? Una de las opciones no podría ser igualar la pendiente de la isocuanta, que sería la TTS, con la relación de precio, que sería la pendiente de la isocosto. Uh-huh. Yo lo tenía así hecho el ejercicio. Bien. O sea que sale el problema de minimización, si se quiere, porque la CPO es esa, ¿no? Claro, Igual a la claro, pendiente claro. del isocostos con el isocuanta, sí. Bueno, y ahí Sí, sí, entonces, digamos eso. ¿qué haríamos después de eso? Están yendo re bien. Controlar la tangencia y A ver si tengo algún gráfico como para que... Un ver. cachito. No tengo ningún gráfico acá a mano. Pero piensen, digamos, que tienen un mapa de isocuantas y de isocostos, y en una línea recta que atraviesa todos los puntos donde son tangentes. Entonces necesitamos una función que nos relacione qué cuestión, qué variables van a estar en los ejes, digamos, como para saber qué tenemos que hacer con esa CPO de la que están hablando ahora, ¿no? Los factores de producción. Los factores, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar una función lineal que nos relacione, considerando el capital que suele estar en la ordenada al origen y el trabajo en la abscisa, ¿no? Entonces, Ujú. simplemente lo que hacemos es, tomamos esa condición de primer orden y la reformulamos, digamos, la reexpresamos en función del capital. Entonces nos va a quedar capital igual a otra cosa, y igual al resto de la CPO, digamos, y ahí vamos a tener una función que nos va a relacionar los dos factores, o nos va a mostrar las cantidades de los factores que son óptimas, ¿sí? Y esas cantidades son óptimas, ¿por qué? Porque salen justamente de la CPO, ¿sí? Entonces, digamos, podría ser algo así, que les muestro cómo lo tenemos. Esto lo solucionó Ricardo, ¿sí? Ricardo está tipeando todos los TPs, le lleva un poco de tiempo, ¿no? Entonces teníamos que extraer la función de producción. Yo les voy a pasar esto, ¿sí? Así que tratemos de entender, y no hace falta que copien, les voy a pasar todo. Entonces, bueno, acá yo agregué una pequeña descripción nomás de la senda de expansión. Entonces, ¿cómo la encontramos? Bueno, acá lo que hizo Ricardo fue decir, tengo que encontrar la TTS primero, ¿no? Para encontrar la TTS tengo que buscar el cociente de las productividades marginales de los factores. Entonces calculó la productividad marginal del capital, la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Dividió, ¿sí? Productividad marginal
del trabajo sobre productividad marginal del capital y lo igualó al cociente de los factores, salario sobre precio del capital. ¿Sí? O sea, igualó TTS, que es esta parte, ahí está medio desordenado capaz, vamos a poner acá. Igualamos, eso está más abajo, esperen que está medio, perdón, esa parte no me di cuenta. ¿Sí? Entonces tenemos TTS igual al cociente de las productividades marginales de los factores, se cancelan algunas cuestiones, digamos, trabajamos alfabéticamente y nos queda esto. Y ahora sí, igualamos la pendiente de la isocostos con la pendiente de la isocuanta, ¿sí? Pendiente de isocostos, cociente de precio de los factores, y pendiente de isocuanta, el cociente de las productividades marginales. Y reexpresamos esa función en términos del capital. Y listo. ¿Sí? Entonces les voy a pasar. Pero digamos, lo tenían bien conceptualmente, así que ven que si tenemos los conceptos bien puestos, digamos, no es tan complicada la cuestión. Bueno, entonces esta era una cosita que no habíamos visto. Profe, Sí. ahí se saca, bueno, se hace la división entre trabajo y R, que era, R era R es el precio del capital. Acá, digamos, esta R, parte, sí, claro, esta parte es la pendiente de la isocostos. sí, ¿Sí? Y esta parte es la pendiente de la isocuanta que la entre calculaste isocuanta, antes, en la claro. TTS. ¿Sí? Y de ahí el costo del capital Y ahí lo despejas K. Lo que despeja, hicimos fue claro. despejar K, porque decimos que K está en ordenada al origen, digamos. Sí, Solo sí. eso. ¿Sí? Y si Y ahí tuvieras tenemos la valores para los parámetros, podrías trazar la función. perfecto. ¿Sí? Ujú. Buenísimo. Bueno, después la otra que voy a dejar de compartir, así pensamos un poco. Después lo otro que quería ver era el ejercicio 18. Sí, todos los previos le vamos a dar resueltos. Los que son verdadero o falso, o para analizar está bueno que los piensen, ¿sí? No miren directamente la respuesta, está bueno pensarlo a ver si uno entendió la teoría o no entendió. Entonces, voy al ejercicio 18. El 18 dice, una determinada empresa que también tiene una función de producción Coe-Douglas, dice que se sabe que accede al factor trabajo a un precio que asciende a 4 unidades, o sea, el salario es de 4, el precio del capital es de 1. Con esos datos se pide. Este planteo, digamos, este ejercicio me pareció interesante porque plantea la optimización distinta a cómo nosotros lo dimos en la teoría. ¿Sí? Solo por eso lo quiero mostrar. Fíjense lo que dice la pregunta 1. Dice, si la empresa dispone de 40 unidades monetarias para invertir en la compra de factores, ¿sí? O sea, tiene como máximo 40 de presupuesto, digamos. 40 para gastar. ¿Cuál será la combinación óptima de los factores? ¿Cuál será el volumen de producción alcanzado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted me gustaría, digamos, intentar pensar con ustedes cómo, si lo tienen resuelto, no lo miren, traten de pensarlo, ¿sí? ¿Cómo plantearían ustedes el problema de optimización? Con esto que es distinto, porque nosotros siempre planteamos la situación de, bueno, estos son los precios de los factores, supónganse, esta es la función de producción, y el empresario quiere alcanzar, por ejemplo, este nivel de producción, ¿sí? Y minimizando sus costos. Entonces decíamos, bueno, minimizo costos sujeto a la función de producción igual a tal nivel, y chau. Pero esto lo que nos dice es que el empresario tiene determinada tecnología, los precios de los factores los conocemos, y él tiene como restricción un determinado nivel de gasto, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes plantearían, y lo que les pide el ejercicio es, cuál será la combinación óptima de factores y cuál va a ser el volumen de producción que puedan alcanzar? Entonces, la producción no es la restricción, sino que va a ser un resultado de la optimización. Entonces, ¿cómo les parece que se podría plantear eso? Habría que buscar primero la optimización. No escuché bien, Matías. Habría que buscar primero la optimización. Y ahí, bueno, ¿cómo Y plantearías la optimización? ¿Qué harías? Ahí está el tema. Maximizando la función de producción sujeto a esta restricción de costos que tiene, sujeto a un costo igual a 40. Está bueno el planteo de Sofía. Sí, o sea, lo que siempre va a querer hacer el empresario es o minimizar costos o maximizar beneficios, ¿no? Acá el costo no lo puede minimizar, ella tiene 40 para gastar, entonces no podemos plantear una minimización de costos. Lo que vamos a hacer es plantear una maximización del beneficio, como dice Sofía, ¿sí?
pero lo que vamos a hacer es entonces maximizar el ingreso total, o sea, P por Q, P por su función de producción, y sujeto a que la función de costos que él tiene que ser igual a 40, porque eso es lo que él tiene para gastar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando planteamos la maximización de beneficio decíamos no hay restricciones explícitas? Yo les decía 1000 veces en el video. Las tenemos de forma implícita en la función de beneficios, porque teníamos la función de producción y los parámetros que eran los precios de los factores y del producto. Entonces teníamos solo una función, objetivo, sin restricciones. Y ahora esta forma que nos pregunta, digamos, nos hace cambiar el planteo de la optimización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da como una restricción el gasto total del empresario. No puede gastar más de 40. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, en vez de maximizar beneficio, maximizamos el ingreso total, ¿sí? Y ponemos como restricción de que el empresario puede gastar hasta 40. ¿Y cuáles son las variables de elección? Los dos factores, como siempre. Entonces, a partir de ahí es lo mismo. Planteamos el lagrangiano, ¿sí? Donde la función objetivo va a ser el ingreso total, ahora les voy a mostrar, más lambda, y adentro de lambda la restricción que va a ser el costo, ¿sí? Y ahí resolvemos eso y encontramos la demanda de los factores y el nivel de producción. ¿Sí? Entonces lo voy a mostrar. Pero, digamos, ahí, digamos, a lo que voy es que es importante poder interpretar bien las consignas para saber qué problema es el que tenemos que plantear, ¿sí? Directamente tal vez no nos va a decir minimizar, maximizar, sino que uno a partir de la consigna también puede pensar un poquito a ver qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Esperen que voy al Word, entonces, es que no son tan... tengo muchas ventanas abiertas. Acá. Bueno, entonces, fíjense. Esta es la función de producción, ¿no? Lo que doblas y dice la empresa tiene 40 unidades para gastar. ¿Cuál es la combinación óptima de factores y cuál va a ser el volumen de producción? Entonces, fíjense, planteamos una maximización del ingreso a partir de la elección de capital y trabajo. P es el precio del producto, ¿no? Y esta Q es la función de producción, ¿no? Sujeto a su restricción de costos, ¿no? Los costos ya podrían poner 40. Acá Ricardo lo hizo con letras y después lo reemplazó. ¿Sí? Como quieran hacerlo. Entonces, planteamos el lagrangiano, ¿sí? Donde tenemos como una restricción a esa función de costos. Y ahí optimizan como siempre, derivada del lagrangiano con respecto a K, con respecto a L y con respecto a lambda. Y después la solución es la misma, ¿sí? Igual a las dos primeras lambda, acá él despejó la primera lambda, despejó la segunda lambda de la segunda optimización, digamos. Derivó con respecto a lambda, ¿sí? Igualó a 0. Y ahí igualó las dos primeras lambdas, que son este cociente que está acá. ¿Sí? Y después lo que hizo fue trabajar un poquito más algebraicamente, que dejo para que ustedes vean los pasitos solos, pero resolvió el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas como hacemos siempre. Y llegó entonces, fíjense, está medio ensalada esto, llegó a este nivel de trabajo. Sí, fíjense, primero obtiene la función. Después reemplaza el costo, que era la restricción del empresario, que era 40, el salario, que era 4, y obtiene que el empresario va a contratar 5 trabajadores. Y después para el capital lo mismo, ¿sí? Obtiene la función, la reemplaza por los valores del costo y el precio del capital, y obtiene que va a contratar 20 unidades de capital. Y una vez que obtiene el trabajo óptimo y el capital, los reemplaza en la función de producción, y así obtiene el nivel de producción óptimo. Entonces fíjense como un planteo un poco distinto, como lo hemos visto en clase o en los videos, pero que también es válido, digamos, nos permite responder este tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, me avisan. ¿Sí? Sí, o sea, en este caso, como no podemos, como estamos restringidos con nuestros 40 pesos, lo que sea, tenemos que usarlos para maximizar lo que sí podemos, o sea, para hacer para manipular, digamos, lo que sí podemos, que sería el ingreso. Sí, está buena. Está bueno como lo planteaste, digamos. Lo que constituye una traba, digamos, ya sea un nivel de producción que quiera alcanzar al empresario o un nivel de costos el cual no pueda superar, a eso lo dejamos como restricción de nuestro problema y el resto va como función objetivo. Si no tenemos ninguna restricción, va va maximización de beneficios solita, digamos. Si tenemos restricción a un nivel de producción, va a minimización de costos, ¿sí? Y bueno, y si no, este tipo de problemitas, ¿sí? Y después la consigna sigue, dice, bueno, ¿cuál será la función de costo total, de costo medio y de costo marginal de la empresa? Sí, bueno, para eso tenemos que encontrar primero la función de costo total, y después calculamos la de medio y marginal, ¿sí? Entonces acá yo le puse dos alternativas,
para resolver esto. Bueno, ¿ustedes cómo encontrarían la función de costo total según lo que ya vieron con Facu? Sumando costo variable más costo fijo. Sí, pero ponele que en tu problema no tenés funciones de costo variable ni costo fijo. Vos lo único que tenés es la función de producción y el precio de los factores. Hay que revisar el video de la semana pasada. Sí, eso no lo vi. No pasa nada. ¿Vos ibas a decir algo, Sofía? Reemplazando las demandas óptimas que obtuvimos en la función de costos. Bien, mira, yo no estoy segura bueno, acá capaz que sí, porque el costo lo restringimos a, bueno, no, en realidad creo que no. No necesariamente tiene que dar lo mismo, solo si nosotros, como vimos la semana pasada, si nosotros restringimos, o sea, la función de costos sale del problema de minimización de costos, ¿no? Entonces, si nosotros resolvemos el problema de minimización de costos usando como restricción tecnológica la cantidad 30, esta cantidad 30, entonces sí, las demandas de los factores van a ser iguales, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos esta restricción 30 explícita, digamos, sino que ponemos un Q0 nomás, nos va a dar una función, digamos, depende del nivel de producción al cual restringamos nuestro problema, ¿no? ¿Sí? Pero, digamos, si no hubiéramos hecho lo previo, ustedes podrían haber encontrado el costo total a partir de las demandas de los factores, pero las condicionadas, ¿no? Las demandas condicionadas se suelen usar para encontrar la función de costo total. O sea, tengo que minimizar una función de costos, minimizar costos, que eso es W por L más R por K, ¿sí? Sujeto a mi restricción tecnológica igual a un Q0. Y así voy a encontrar la función de trabajo y la de capital condicionadas a ese nivel de producción y las reemplazo en la función de costo total. ¿Sí? O sea, donde decía W por L, esa L la reemplazo por la función de demanda de trabajo condicionada, más R por K, y ese K lo reemplazo por la función de capital condicionada, digamos. ¿Sí? Eso es lo que hace 2 viernes en realidad vieron con FAC. ¿Sí? Así que eso yo no lo desarrollo acá porque ustedes ya lo vieron. O sea, lo pongo como una segunda opción que la tipié nomás me parece. Esperen. No. Ven, acá les escribo. Una opción es resolver el problema de minimización de costos, se encuentran las funciones de demandas condicionadas de los factores, que eso lo hacen minimizar costos sujeto a la función de producción, digamos. Se reemplazan en la función de costo y se obtiene la función costo. Bueno, y acá les puse un atajo que se relaciona con lo que vimos antes, ¿sí? Que por eso les quise mostrar este punto. Pero primero, digamos, esta parte de cómo encontrar la función de costos con la minimización de costos, o sea, ¿les quedó claro, digamos? ¿Se acuerdan que habían dado algo de eso? ¿Queda en algún rastro de la memoria por ahí? ¿Sí? Sí, y o sea, eso de encontrar la función de costo total y demás no podríamos haber hecho solo con lo del punto 1, sino que tendríamos que hacer toda una minimización de costo para poder responder esta consigna. Claro, sí. Buenísimo. Creo que en el punto 3 de este ejercicio pide la minimización. Creo que sí. No, a ver, pará, vamos al 3 y volvemos. Pero acá te pide, suponiendo que hubo un cambio tecnológico, o sea que la función de producción cambia. El parámetro A, que antes era 3, ahora es 6. ¿Sí? Pero sí, acá tenés que volver a minimizar. ¿Sí? Ahora después vamos al 3. Pero bueno, en definitiva, siempre que uno quiere hallar función de costo, sí, tiene que ir a minimizar costos. ¿Sí? Minimizo costo, encuentro L óptima, K óptimo, reemplazo la función de costo y así obtengo la función de costo, digamos. ¿Sí? Y acá yo les puse un atajo, fíjense. Un atajo para encontrar el costo total es utilizar la ecuación de la senda de expansión, que vimos hace un ratito. Si ustedes pueden calcular la senda de expansión, que le va a dar K por 4, K igual a 4 por L, ¿cómo lo calculan? Lo calculan planteando el problema de minimización, que no lo puse acá, perdón. Pero bueno, lo dejo para que ustedes lo chequen. ¿Sí? ¿Cómo calculo esta senda de expansión? Hacen pendiente de la isocuanta igual a pendiente de la isocostos. ¿Sí? Digamos, si quieren podemos calcularlo rápido, digamos. Pendiente de la isocuanta, ¿cuál sería?
Fíjense que los precios de los factores son 4 para el trabajo y 1 para el capital. ¿Sí? Entonces sería 4, ¿no? W sobre R, 4. Pendiente de la isocostos. ¿Sí? Cociente de precio de los factores. Y pendiente de la isocuanta sería calcular de acá la productividad marginal del trabajo y dividirla por la productividad marginal del capital. Igualan eso y van a llegar, no voy a perder tiempo con eso, ¿sí? Porque es muy fácil, digamos. Van a llegar a esta ecuación. O sea, van a encontrar la CPO, despejan el capital, como hicimos en el primer ejercicio que vimos hoy, y llegan a esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces, si ustedes usan esta senda de expansión, a esa senda de expansión la pueden reemplazar en la función de costos, ¿sí? Y va a ser un proceso largo este. Esperen que termine todo y ahí charlamos. La pueden reemplazar en la función de costos, y así van a encontrar una función de costo total que va a estar en función del factor trabajo. ¿Sí? Fíjense que, si ustedes van a la función de costos, o sea, ustedes podrían plantear la función de costos pensando en esto, ¿no? Costo total igual a W por L más R por K. Entonces ustedes reemplazan esa senda de expansión que es K igual a 4L, ¿sí? Y hacen costo total, tarda un cacho, costo total igual a W por L más R por 4L. Y después reemplazan W y R por los valores que les dan la consigna, ¿sí? Y van a llegar a una función de costo total que va a estar en función del trabajo, 8L les va a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el salario este es 4, nos dice la consigna, les pongo así con las letras para que se den cuenta lo que hicimos. Y la R es 1, nos dice la consigna. ¿Sí? Entonces esto le voy a poner por acá para que les quede. ¿Sí? Entonces llegan a esa función de costo total en función del trabajo. Pero ustedes saben que la función de costo total en realidad es una función que nos relaciona el costo total con las unidades, con los niveles de producción, ¿no? No con un determinado factor de producción. Entonces, una vez que llegan a esta función que depende del trabajo, tenemos que encontrar una función que nos relacione el trabajo con el nivel de producción. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Para eso vamos a volver a reemplazar la senda de expansión en la función de producción. ¿Sí? Esto voy a hacer acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes toman la función de producción, vuelvo para arriba. Es medio incómodo no tener pizarra. O sea, Paco se maneja con esa pizarra electrónica que yo no puedo. Yo lo voy a hacer medio a mano placa. ¿Sí? Entonces, digamos, esta es nuestra F de KL. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Y donde estaba acá, ahora decimos 4 por L. Metemos la senda de expansión ahí también. ¿Sí? ¿Y trabajan algebraicamente con esto? Esperen que se me... ¿Sí? Entonces, si ustedes reemplazan esta senda de expansión, donde estaba el capital, en la función de producción, van a encontrar esta función que está acá. ¿Sí? L igual a Q sobre 6. ¿Sí? Ustedes hagan el álgebra y van a llegar a eso. Y acá sí tenemos entonces tenemos, por un lado, una función de costos que tiene en cuenta la optimización de la minimización, digamos, o sea, que tienen adentro la senda de expansión, ¿sí? Y por lo tanto me relaciona costo total con trabajo. Y después tengo otra función que me relaciona el trabajo con el nivel de producción. Entonces, por último, lo que hago es sustituir esta relación trabajo-producción en la función de costo total que encontramos antes. ¿Sí? Entonces, el costo total que encontramos antes acá arriba era 8 por L, que lo puse acá de nuevo. Entonces, donde decía L, reemplazo por Q sobre 6, que es la función que acabo de encontrar. Y así encuentro la función de costo total, que es 4 sobre 3 por Q. Le va a dar lo mismo si ustedes minimizan costos. ¿Sí? Yo lo dejo para que ustedes lo chequeen. Pero este es un atajo que no sé si le resuelve o les complica, digamos. Pero es una forma de resolver si ustedes ya encontraron la senda de expansión y no quieren hacer toda la minimización de costos, digamos. ¿Sí? Es otra alternativa. Entonces lo que hacemos es tener en cuenta el concepto de la senda de expansión, que me muestra las combinaciones óptimas entonces de los factores. A esa senda la reemplazo por un lado en la función de costos total y por otro lado en la función de producción. Y así voy a tener dos funciones, la de costo en función del trabajo y una función que me relaciona nivel de producción con trabajo. ¿Sí? Y luego reemplazo esta función en la función de costo total como hicimos acá, y así encuentro la función de costo total. Es una opción. Si les complica la vida, no la usan. ¿Sí?
Y bueno, y después calculo costo medio y costo marginal, y en este caso son los mismos, ¿no? Porque es una función de costo de este tipo, o sea que me da una función de costo medio y marginal constante. ¿Sí? Entonces ahí vimos las dos opciones. Entonces, vamos a poner acá 2, y acá vamos a poner 1, como dos opciones. Vamos a poner A mejor. ¿Sí? Esto yo les paso después. Pero bueno, este es un atajito, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, es más rápido, solo que me parece que tienes que ver el tema del álgebra nomás, que Claro, ahí sí puede trabar un poco, claro, sí, por ahí no están... pero en Pero bueno, en caso todo de... caso, pueden hacerlo para chequear, que les dé bien, o qué sé yo. Bueno, Claro, claro. les dejo como opción. ¿Sí? Como solución. Bueno, y como tarea, digamos, ustedes pueden resolver el problema de minimización para practicar si quieren y comprobar que les da lo mismo. ¿Sí? Eso lo dejo para que lo hagan ustedes porque en realidad tampoco nos llegamos a tipear. ¿Sí? Bueno, y esos dos puntos fueron los que quedaron de costo que son un poco distintos a los que habían visto con Facu. Y ahora quería mostrarles de la parte de oferta a la empresa y la industria, que está más abajo. Primero, podemos hacer un pimponeo teórico así para ver si estamos todos en tema, digamos, para que no hable yo solita. Entonces, primero podemos empezar con la oferta de la empresa. Si ustedes se acuerdan, digamos, ya vimos cómo optimiza el empresario, ¿no? A ver, esperen que alguien escribió. ¿Quién escribió? Ah, Hugo. Entonces, decía, ya vimos cómo se comporta el empresario, ¿sí? Que es racional, que es egoísta, en el sentido de que busca maximizar un único objetivo, que es su beneficio, ¿sí? O minimizar sus costos. Y bueno, y si tiene en cuenta otras cuestiones como cuidado del medio ambiente, que si yo las mete todo dentro de su función de beneficio. En ese sentido es egoísta, busca maximizar, optimizar su propio objetivo. Bueno, y entonces, si pensamos que se comporta así el empresario y pasamos a analizar ya la oferta de la empresa, ¿se acuerdan cómo encontrábamos la función de oferta de la empresa? ¿A qué era igual, ya sea matemáticamente, gráficamente, lo que se acuerden, digamos, de los videitos o de lo que leyeron? ¿Eso ha sido competencia perfecta? ¿O Sí, oferta de la está industria? como mezclado ahí, competencia perfecta con oferta de la empresa, porque para ver oferta de la empresa y la industria suponemos un mercado de competencia perfecta. Entonces se solapan esos temas. Competencia Bien. perfecta como que viene a complementar lo que se daba antes de oferta de la empresa de industria. Creo que Sofía iba a decir algo, ¿eh? Le corté. Sí. No, iba a decir que gráficamente decimos que la oferta de la empresa es igual a la curva de costo marginal en la parte creciente y que está por encima del costo medio variable, si no me equivoco. Bien. O sea, está por encima del punto de cierre. Bien, está bueno. Entonces me gustaría tocar un poco el tema del punto de cierre. ¿Sí? Digamos, bueno, lo que dijo Sofi está bueno, eso es válido para el corto plazo. ¿Sí? Digamos, para el corto plazo, si el empresario cubre, ¿sí? Al menos sus costos medios variables, ¿sí? O sea, si el precio es tal que iguala el costo medio variable mínimo, ¿sí? Entonces el empresario, si el precio está ahí o por encima, o sea, si el precio es equivalente, es como que el empresario le da lo mismo producir que no producir, ¿sí? Está indiferente, decimos. Si el precio está por encima de eso que llamamos el punto de cierre, que es el costo medio variable mínimo en el corto plazo, entonces el empresario decide producir, entra en el mercado, digamos. El sol me está matando. Y si el precio está por debajo, ¿sí? El empresario decide no producir, produce cero en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se constituye el punto de cierre? ¿Qué les parece, digamos, como para interpretar un poco y no aprenderlo de memoria? Cuando el costo medio es mayor que... O sea, la verdad que... O sea, cuando las pérdidas son mayores que las ganancias, en el sentido cuando los costos superan a los beneficios, Ujú. pero sabiendo, bueno, no sé si tiene relación, pero sabemos que a largo plazo los beneficios son nulos, cuando en el largo plazo los beneficios dejan de ser nulos, me parece.
O sea, cuando ya el precio creo que me estoy metiendo en otro tema, pero bueno, es lo que ocurre. Es medio Cuando el ensalada este precio, tema. cuando Pero el pará, precio, Mati, vamos por ahora pensemos en corto plazo nomás. O sea, suponete que tenés factores fijos, ¿sí? sí, Y entonces tratemos de entender, digamos, eh, por qué el empresario va a estar indiferente en un precio equivalente al costo medio mínimo variable. Y porque si... Hola, profe, ¿cómo andas, gente? ¿Pareció, Jorge? Sí, a ver, sí. Está bueno. Porque menos del punto del costo medio variable mínimo, entonces si el empresario produce menos de ese punto, entonces no le conviene seguir produciendo. Su producción óptima sería cero. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Ahí ya no sé. Porque, a ver, porque el costo marginal sería mayor al costo medio variable a corto plazo. Mira, si hablamos de costo medio mínimo, costo variable medio mínimo, entonces por ahí está pasando el costo marginal, digamos, como que en ese punto son iguales, ¿no? Porque el costo medio mínimo Claro, y el sí, costo variable nos medio mínimo, igualan eso. claro, se igualan en ese punto. Pero digamos, podemos relacionar un poco con los costos fijos, ¿no? O sea, en el corto plazo el empresario tiene factores que no puede variar su nivel de utilización, ¿sí? Ponele C. Tiene que pagar cierto nivel de electricidad y de agua, que es un monto fijo, no importa si él produce o no produce, por decir algo, ¿no? Tiene un stock de capital que él tiene que alquilar, unas maquinarias, un secadero para producir yerba, lo que sea, que él tiene que pagar independientemente de que produzca 0, o que produzca 1000 o 1.000.000 de paquetes de yerba. ¿Sí? Entonces tiene ahí un capital inmovilizado, se quiere, que él tiene que afrontar ese costo en el corto plazo. ¿Sí? Porque él ya decidió contratarlo por el momento y no puede deshacerse de ese capital o de ese factor fijo. ¿Sí? Entonces, si él decide producir 0 unidades, ¿sí? En el corto plazo, él no va a tener el costo variable, pero sí va a tener el costo fijo. ¿Sí? Bueno, sí, y ahora, si él decide producir una cantidad positiva, ¿sí? ¿Qué tipo de costos va a afrontar? Fijos y y variable. variables. Variables. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver si voy dando pie o estoy mareando más todavía. Digamos, ¿por qué él estaría indiferente y empezaría a producir cantidades positivas a partir de cubrir su costo medio variable mínimo? Porque puede cubrir los costos fijos. ¿Perdón? Porque puede cubrir los costos fijos. Claro, o sea, si el precio es mayor al costo medio variable, va a cubrir los costos variables y va a cubrir por lo menos un pedacito de sus costos fijos. O sea, va a perder, pero va a perder menos de último. Ujú. A ver, yo creo que voy a mostrar para hacer esta explicación, una parte de la filmina de Facu, que es tan clara al Profe, respecto. yo ¿Sí? me acuerdo de micro, porque me acuerdo del versito de micro 1, que Ajá. en realidad el empresario en ese punto cubre sus costos fijos y una parte de los variables. Bueno, esperen. Vamos a matar la duda con la filmina de Facu. ¿Les parece? Sí, Dale. seguro que es al Bueno, revés. fíjense esto. Bueno, oferta a la empresa, filmina 4 de Facu. ¿Sí? Entonces, él lo que hace es mostrar el punto de cierre. Y esta parte me encantó, como le explicó Facu. Fíjense, él dice, si el precio de mercado es menor que el precio de cierre, que ahora lo vamos a definir, la decisión es no producir porque minimiza pérdidas. No produciendo minimiza pérdidas. Bueno, ¿y cómo vemos esto? Tenemos la función de beneficio, la planteó Facu, ¿no? P por Q menos costos fijos de corto plazo menos costos variables de corto plazo. Entonces él dice, si las cantidades son nulas, ¿no? Voy a tener que el ingreso total es 0, costo variable es 0, y el beneficio, si se quiere, es son los costos fijos. ¿Sí? O sea, en realidad tengo pérdidas. ¿Sí? O sea, si no produzco nada, tengo que afrontar el costo fijo. ¿Vamos bien? Y, bueno, y ahora, si el precio es mayor al costo medio variable de corto plazo, que es la condición de cierre, ¿no? ¿Qué implica eso respecto a la función de beneficios? ¿No? Que el precio sea mayor al costo medio variable de corto plazo.
Chan, chan. Fíjense, si tomamos la función de beneficios, no tenemos precio mayor a costo medio variable de corto plazo, o sea, mayor a esta partecita, nos vamos a quedar con lo que resta de la función, nos quedamos con beneficio, nos quedamos con, esperen un poquitito que estoy mareada, y nos quedamos con costo fijo. ¿Sí? A ver, esperen que no quiero meter la pata. Ah, bueno, sí. Fíjense, si el precio es mayor al costo medio variable de corto plazo, acá tengo costo variable, pero no tengo costo medio. Entonces, para encontrar el costo medio variable, yo pasaría esta Q que está en el P para este lado dividiendo, o dividiría todo por Q si quieren. ¿Sí? Entonces, acá tendría el costo medio variable en esta parte. ¿Sí? Entonces, si P es mayor que el costo medio variable, voy a tener que el beneficio es mayor al costo fijo, analizando la función de beneficio, ¿no? O sea, estoy tomando todos los conceptos que están acá, tratando de replicar el análisis que me parece que está bueno. Y entonces yo digo, si no produzco nada, yo voy a incurrir en pérdida, donde mi pérdida va a ser equivalente al costo fijo de corto plazo. ¿Sí? Y para todos aquellos casos donde el precio es mayor al costo medio variable de corto plazo, ¿qué voy a tener respecto a la función de beneficios? Voy a tener que los beneficios que obtenga o los ingresos que obtenga van a ser más altos que los costos fijos, o sea, al menos voy a cubrir mis costos fijos. ¿Y cómo lo veo en la función? Porque veo que hay una carrera de Mati. Fíjense, lo que estoy haciendo es, esta función de costo variable, que no es costo variable medio, es costo variable total, ¿sí? La divido por el Q del ingreso. ¿Sí? Entonces acá me quedo con P, ¿y qué condición tiene que cumplirse para que P sea mayor que costo medio variable? O sea, tomo, agrupo, digamos, P menos Q, si se quiere, menos precio, ingreso total. Perdón, estoy diciendo muy confusa. ¿Sí? Ingreso total con costo variable total. ¿Sí? O sea, que voy a tener P de Q menos costo variable total, por un lado. Y por otro lado, agrupo beneficio y costo fijo. ¿Sí? Entonces, a la hora de agrupar, yo paso el precio que tengo en P de Q, lo paso, paso la cantidad dividiendo el costo variable, entonces tengo costo medio variable. Entonces, la condición para que esto sea mayor que esto es que el beneficio sea mayor que el costo fijo. Lo pueden hacer ustedes en un papelito, digamos. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es que la condición de que el precio sea mayor al costo medio variable está diciendo que el empresario, al menos, para producir una cantidad positiva en el corto plazo, al menos tiene que cubrir sus costos fijos. ¿Sí? Si no cubre sus costos fijos, entonces no va a producir nada. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, puede tener pérdidas, pero esas pérdidas tienen que por lo menos cubrir los costos fijos. Sea el agua, sea la maquinaria, sea la luz. Claro, exactamente. Cuando ¿Sí? eso O sea, da en el corto plazo, si el precio de mercado, en otras palabras, hace que lo que él obtiene por ingresos no le permita ni siquiera cubrir el costo fijo, entonces le conviene cerrar, porque el cierre o no, igual va a cubrir el costo, va a tener que pagar el costo fijo. Entonces, si no le permite ni cubrir el costo fijo, él cierra. Lo mismo, va a tener que pagar o no, pero digamos, en el largo plazo va a salir y no va a seguir teniendo ese capital ahí fijo. ¿Sí? Entonces la condición, si uno la quisiera replantear, el hecho de decir que el punto de cierre es aquel punto para el cual el precio es equivalente al costo variable medio mínimo, ¿sí? Es equivalente a decir, perdón que estoy haciendo un trabalengua, es equivalente a decir que el empresario, para producir una cantidad positiva, en el corto plazo, al menos debe cubrir sus costos fijos. ¿Sí? Y para encontrarlo, digamos, matemáticamente no evaluamos costo fijo, sino que solemos usar buscar el costo medio mínimo. ¿Por qué? Porque es lo mismo por esta partecita que explicó acá Facu. ¿Sí? Pero la interpretación sería esa. Si él al menos cubre sus costos fijos en el corto plazo, entonces decide producir. Y si no, no. ¿Ah? Y en el largo plazo, cerró esta explicación de esta función y con estas condiciones que puso Facu. Esta parte es medio... Hice una ensalada para explicar, perdón. Medio trambólica. Hola, profe. Medio trambólica, Hola, sí, profe. tal cual como se dice. Hola, Hugo. Pero en definitiva, Escuchando. agrupen como dice acá. Fíjense que tenemos beneficio contra costo fijo y precio contra costo medio variable. El lío acá es que no tenemos precio, tenemos ingreso y costo variable total. Entonces, si considero estas dos partes de la función, paso la cantidad dividiendo acá el costo variable total y me queda costo variable medio. Entonces tengo que, para que P sea mayor que el costo variable medio, va a tener que cumplirse también que el beneficio sea mayor que el costo fijo. Pueden probarle dándole número o hacer ahí en un por papelito. eso, por esa condición, ¿Sí? está bien. Sí, Ahí cerró entendí. más. Creo que al principio me mareé yo también, perdón. Sí, está bien. Pero bueno, ¿sí? Entonces, esa es la razón, digamos.
¿sí? Perfecto. Y en el largo plazo, si uno lo mira a largo plazo, ese punto de cierre va a ser también un nivel de precio, pero tal que el empresario cubra todos sus costos, porque ya estamos en el largo plazo. O sea que el precio va a tener que ser igual al costo medio mínimo, no solo el variable, sino que el medio total. ¿Sí? Entonces ese será el punto a partir del cual el empresario, el punto en el cual él está indiferente, y a partir de ahí, precios superiores, él empieza a ofrecer. ¿Sí? Cantidades crecientes, si quiere uno puede pensar. Y como decía Sofi, en el corto plazo, la curva de oferta de la empresa es la curva de costo marginal en su tramo creciente y por encima del punto de cierre. Donde el punto de cierre recién lo explicamos. ¿Sí? O sea que sería el tramo creciente de la curva de costo marginal desde que le corta al costo medio variable. La curva de costo marginal. ¿Sí? Bueno, eso gráficamente. ¿Y cómo la obtienen matemáticamente a la curva de oferta? Bueno, acá está, ¿no? Estoy mostrando justo esa parte de la primera. Bueno, acá no está derivada la curva de oferta, pero lo sacamos maximizando el beneficio. ¿Sí? O sea, buscamos la CPO, verificamos la segunda condición de verificamos la condición de segundo orden, perdón. Acá fíjense que está respecto de Q, ¿no? Pero puede ser también una optimización respecto a los niveles de los factores de producción, capital y trabajo, por ejemplo, como está en la nota de clase. Así que si nos da el tiempo la miramos ahí. ¿Sí? Uno resuelve la maximización del beneficio y a partir, si lo resuelven de esta forma, directamente van a encontrar la función de producción. ¿Sí? De esta CPO van a encontrar la función de producción. Y si resuelven la CPO eligiendo capital y trabajo, van a encontrar funciones de demanda de los factores, y reemplazando esas funciones de demanda en la función de producción, van a encontrar la función de oferta para el corto plazo de la empresa. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Igual vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, entonces eso para el corto plazo. Y para el largo plazo, estamos hablando de empresa todavía, ¿no? Para el largo plazo, ¿se acuerdan? Por ahí para el largo plazo está un poco más en la explicación de competencia perfecta. Sí, para el largo plazo, digamos, el mercado le da el precio a las empresas, por así decirlo. Eso es lo que yo entendí. Ajá. Como que el precio del mercado establece el precio en las empresas. Uh-huh. Y de ahí, debido a la cantidad y al precio que se estipula, eso lo trasladan los empresarios a sus empresas, donde buscan que el costo, a ver, espera que no conectado. ¿Y esa va, Que el costo compañero? marginal que el costo marginal y el costo medio, o sea, donde los beneficios son nulos, en el cruce del costo marginal y el costo medio se estipularía el precio en el largo plazo. Profe, puede ser que lo que yo entendí de largo plazo es que no existen prácticamente lo que son los beneficios ni las pérdidas, porque las empresas, Claro. porque el mercado se regula como es un mercado de competencia perfecta, entonces la curva de oferta de largo plazo se va a definir en la escala mínima eficiente de la estructura de costos de la empresa más eficiente. Perfecto. Re bien, Joel. Sí, y también ibas bien, Mati. Pero, digamos, lo que tenemos que tener primero en cuenta, no, en serio, o sea, el intento de pensar para mí es súper valioso. O sea, que ustedes hayan podido mirar algunos videos, leer algo, y el ejercicio de poder pensarlo es más valioso que poder leer y estudiar, digamos, porque estás tratando de ejercitar lo que cazaste de algún lado, o lo que no entendiste de lo que dijimos, digamos. Profe, ahí se puede considerar entonces que la empresa, digamos, que está en la vanguardia, por así decir, vendría a ser la que marca el precio y la Tal cual. consideraríamos como el mercado en sí. Y no como el caso, pero poner que las más eficientes, suponete que todas tengan la misma estructura de costos. Si todas tienen la Sí, misma estructura de costos, entonces no vamos a tener problema, digamos. Porque, claro. digamos, todas van a entrar en el mercado, se supone que tenían beneficios nulos al principio, ¿sí? No va a haber dinámica en el mercado y todos van a permanecer. ¿Sí? Supone Sí, si nada cambia, ¿no? Todas tienen la misma estructura de costo, con tal de que en el largo plazo, las dos grandes condiciones en el largo plazo son que la empresa maximice beneficios y que las empresas tengan beneficios económicos nulos, como decía Joel. Son las dos condiciones. ¿Sí? Entonces, todas las empresas que cumplan con esas dos condiciones van a permanecer en el mercado. Y en función de tener esos dos criterios bien entendidos, luego vamos a ver cuál es la dinámica que surge, digamos, si hay algún shock
que eleva el precio y que genera ganancias y que por lo tanto entran empresas o salen empresas o lo que sea, y cómo podría llegar a cambiar la estructura de costos de las empresas, que eso es lo que les di en los videos de competencia perfecta. Sí. ¿Sí? Pero bueno, para empezar, digamos, a pensar en el largo plazo, tenemos que tener en claro entonces, si en el corto plazo solo maximizábamos beneficios y las empresas podrían tener pérdidas, cubriendo costo fijo, digamos, por el punto de cierre, ¿no? Podían tener pérdidas, beneficios nulos o beneficios positivos, en el largo plazo cambia la jugada, digamos, la empresa va a maximizar beneficios, pero además tiene que tener beneficios económicos nulos, ¿sí? Por definición, digamos, un mercado de competencia perfecta. Y ahora vamos a ver en ejemplos que, bueno, si las empresas tienen la misma estructura de costos, bueno, ponerle que si nada cambia van a permanecer todas en el largo plazo. Ahora, si tienen diferentes estructuras de costos, que era un poco lo que iba Joel, la que es más eficiente, o sea, la que tiene una mejor estructura de costos, o costos más bajos, es la que va a marcar la vara, digamos, es la que va a decir, bueno, el precio, que es igual a mi costo medio mínimo, o sea, que hace mi beneficio económico nulo, es este. Y por lo tanto, las empresas que tengan costos más altos van a tener que salir, porque van a tener pérdidas en el largo plazo, y en el largo plazo no van a estar con pérdidas, van a salir del mercado. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para ver eso que decía Joel, pero estuvo bueno el resumen. ¿Sí? Entonces, volviendo a resumir, si nosotros analizamos corto plazo, la empresa toma el precio como un dato, como decía Mati, ¿sí? No influye individualmente en el precio, lo toma del mercado. Bueno, este es el precio de mi producto, toma el precio de los factores de producción, ¿sí? Y maximiza beneficios. ¿Sí? Y en la maximización de los beneficios, el precio le permite cubrir sus costos fijos, entonces decide entrar en el mercado, produce. ¿Sí? Y en su producción puede tener pérdidas porque no cubre los costos variables en su totalidad, por ejemplo, puede tener beneficios nulos o puede tener beneficios positivos. Eso en el corto plazo. Y en el largo plazo, supónganse que las empresas que ya estaban tenían beneficios positivos, entonces en el largo plazo eso va a ser un incentivo. O sea, usted piensa nosotros vimos siempre estática comparativa, ¿no? O sea, vemos un equilibrio y después el otro. Pero piensen más en términos dinámicos, digamos. Si hay un mercado de un bien que es homogéneo, ¿sí? Donde los que producen son pequeños oferentes. No es muy difícil producir ese producto. O sea, la tecnología no es tan complicada lo que hay que usar, los trabajadores, el capital. Entonces, Sí, cualquier sí. empresario que esté evaluando dónde invertir se puede meter en el mercado. Dice, bueno, yo quiero invertir en algún lado, yo veo que ese mercado hay beneficios, yo puedo hacer lo que él hace, me meto, ¿sí? Porque veo que es rentable. Entonces, la teoría nos dice que si hay beneficios positivos en el corto plazo, en el largo plazo, eso va a ser un incentivo para que otros empresarios se metan en ese mercado en búsqueda de ese beneficio, digamos. Y al meterse en ese mercado, van a competir por los factores de producción, ¿sí? Digamos, van a competir por los trabajadores que se usan para eso, van a competir por el capital, por la tierra, por todo lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, dependiendo de cómo cambien los costos de esos factores de producción, podrían cambiar, podrían no cambiar. Ahí tenemos diferentes supuestos según Nicholson, digamos, ¿sí? Si permanecen constantes los precios de los factores, entonces las estructuras de costo de las empresas no cambian, y todas aquellas, y el precio se va a reducir un poco, ahora le voy a mostrar gráficamente, digamos, el precio se va a reducir un poco en el equilibrio porque van a entrar nuevas empresas, la curva de oferta se va a mover hacia abajo en la de la industria, se va a caer un poco el precio de forma tal que todas las empresas que estén en el largo plazo van a tener beneficios nulos. O si no, podemos empezar a pensar en otro supuesto, que entran empresas y que los costos de los factores de producción aumentan porque hay mucha competencia, hay factores escasos, lo que sea, aumenta la estructura de costos, entonces el precio va a tener que aumentar un poquitito en el equilibrio de largo plazo, pero de todas formas las empresas van a recibir beneficios nulos, ¿no? Y el tercer supuesto es que los costos disminuyen, porque, no sé, se hace más eficiente el sector. Yo daba ejemplo de que, no sé, piensen que se agrupan en un polo industrial, se arma una cadena que está buena, digamos, y que abarata costos, y eso va a hacer que caigan un poquito los precios, y ahí veíamos una curva de oferta de mercado con una pendiente negativa, al menos podría ser desde la perspectiva teórica, ¿no? Pero ahí estamos mezclando ya empresa con industria. Pero bueno, ¿quedaron claras las condiciones para el equilibrio de la empresa en el corto y en el largo, entonces? ¿O hice una ensalada de fruta? Hice, creo que una ensalada de fruta. Bueno, perdón, vamos a verlo con un ejemplo igual, ¿sí? O las notas de clase por ahí vamos ordenados. Sí, vamos a verlo con algún ejemplo. Bueno, y más allá de eso, digamos, si tenemos la oferta de la empresa, para hallar la oferta de la industria no es nada difícil. Vemos la cantidad de empresas, la sumamos, digamos, suponiendo que tienen las mismas funciones, y llegamos a la oferta de la industria. ¿Sí? Para cada nivel de precio sumamos la oferta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿De los videitos de eso les quedó alguna duda? Sí, profe.
Ajá. Entonces, bueno, no duda, sino quería asegurar algo. Entonces, solo las empresas van a ver beneficios en el corto plazo. Por el- Sí, beneficios, digamos, bueno, perdón, beneficios positivos, muy sí, positivos, en competencia perfecta. sí. Bueno, salvo, vieron que yo les explicaba, y también Facu explicó algo cuando dio oferta de la empresa, el tema de la renta ricardiana. Sí, no sé si pudieron ver algo de Ah, eso. bien. Sí, sí. Sí, bueno, eso digamos es como que no quiero que quede como una contradicción entre lo que decimos beneficios nulos y renta ricardiana, porque renta ricardiana en definitiva es como la posibilidad perdón, la posibilidad de que existan beneficios positivos para algunas empresas que tienen Ujú. la propiedad o que utilizan factores de producción que son escasos incluso en el largo plazo, ¿sí? Y que les Ujú. reportan costos más bajos. Bueno, lo que ocurre con esa renta ricardiana es que en general no es un beneficio positivo para el empresario, sino que se capitaliza en el precio del factor de producción, como lo dije en el video. Entonces, si uno incorpora la renta ricardiana restando la función de beneficios, el beneficio del empresario va a terminar siendo cero. ¿Sí? El ejemplo más típico es el que se da sobre la soja, y por eso las retenciones que había comentado Facu en la clase previa, que el gobierno intentó meter para chupar un poquito de esa renta de los ojeros, ¿no? De los terratenientes. Claro, O claro. sea, aquellas tierras que son muy fértiles, ¿sí? Tienen baja estructura de costo para la producción de soja, ¿sí? Y por lo tanto, esas empresas, los empresarios que utilizan esas tierras obtienen beneficio, porque las tierras son súper fértiles, digamos, los costos son bajos, el precio es internacional, obtienen beneficio. Y después la soja se fue extendiendo en todo el país, ¿sí? Llegó hasta Chaco y un poco incluso a Misiones. Y Chaco y Misiones no son tan fértiles como la Pampa, digamos, como la Pampa húmeda. Entonces nuestras tierras son menos fértiles, nuestros costos son más altos. Entonces es Claro. probable que los productores acá tengan beneficios nulos o más chiquititos al menos, ¿sí? Y esos beneficios, que los vemos en el largo plazo, en realidad se capitalizan en el precio del factor. O sea que van en las cuentas, digamos, lo vamos a ver como precios de las tierras, que son más caros. O sea, las tierras en la pampa húmeda para la producción sojera son mucho más caras que las tierras en Misiones para producir soja, digamos. Ah, profe, ¿Sí? en resumen, podría decirse que para un productor de la pampa húmeda, que produce, digamos, qué sé yo, en un metro cuadrado X cantidad, ese Ujú. metro cuadrado es mucho más positivo que el metro cuadrado acá en Misiones. O sea, él puede sacar, por así decirte, yo te vendo mi soja en la pampa a, no sé, a $500 Ujú. y vos acá en Misiones me vendés a $300 por las condiciones. O quizá el precio es el mismo, pero todo lo que vos tenés que ponerle a tu tierra para que sea como la mía, te genera un costo mayor y ese costo mayor lo tenés que trasladar a los precios. En sí, entonces, en vez de 500 no puede ser 500, sino que es 700. Ujú. Y por el tema de precios, yo en La Pampa termino vendiéndote a vos de Misiones. ¿Puede ser así? Sí, más o menos, solo que el precio es internacional. Ponele que todo lo que es Ah, commodity bien, como soja, bien, entonces bien. vos tenés la vara del precio. Ponele como decís, Sí, $700 la tonelada. Entonces vos sí, decías, bueno, el que es más, el de la pampa va a tener costos más bajos, entonces la diferencia con el precio le va a dar un beneficio que está bueno, y los de acá van a tener un claro. costo más alto porque van a tener más fertilizante, más cuestiones para abonar, qué sé yo, su Sí, costo va sí, a ser sí. más alto, entonces va a tener beneficios nulos. Pero sí, es eso que decís. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en resumen, sí era como decías, en el largo plazo tienen beneficios nulos, y si hay renta ricardiana, recordemos que esa renta se capitaliza y en realidad es más pago al terrateniente, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos, ¿no? Más pago Ujú. al que es propietario del factor tierra, en nuestro ejemplo de la soja. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. El primero es el 14, el que les quería dar. Vamos a leerlo primero, pensamos y ahí les muestro. El 14, pero el 14 de oferta de la empresa, ¿eh? Que está bien abajo. 14, dice lo siguiente, dice: la empresa Tomate SRL actúa bajo un régimen de competencia perfecta. Debido a un desajuste en su contabilidad, ha perdido gran cantidad de datos, por lo que solo dispone de información de su función de costos variables. Y le da la función de costos. Además, debe saber que a la empresa le resulta indiferente entre seguir o retirarse del mercado. Por otro lado, se sabe que la demanda del mercado es igual a, y les da una función de demanda lineal, y después dice, con esa información se les pide las cantidades que venderá la empresa en caso de que decidiera producir. Y después les pide otras cosas, ¿no? La cantidad total que se va a comprar y bueno, y sigue. Entonces, ¿qué les parece que hay que hacer? Tenemos una función de costos variables, tenemos una función de demanda, una empresa que tiene un problema, y que su problema es decidir cuánto va a vender, o sea, cuál va a ser la cantidad que va a ofrecer. Y un dato que es interesante de la consigna es que dice
a la empresa le resulta indiferente entre seguir o retirarse del mercado. ¿Sí? O sea, que está parada en ese punto. O sea, ¿qué quiere decir que le resulta indiferente entre salir o entrar en el mercado? Que está en el punto de cierre. Este es su punto de cierre. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos función de costo variable, sabemos que está en el punto de cierre, o sea que el precio está el que está en su punto de cierre, supongamos que está en el corto plazo porque tenemos solo costo variable, y bueno, entonces ¿qué hacemos? Entonces planteamos el punto de cierre y encontramos la cantidad, que es lo que nos pide, ¿no? Se lo voy a mostrar, para poner un poco porque son las 1:15 ya. Ah, no, ahí les compartí mal. Acá. Ahí estoy bien. Entonces, fíjense, esta es la función de costo variable, esta es la función de demanda. Y pide cantidades que venderá en caso de decidir producir. Entonces yo puse acá, si se decide producir, bueno, la solución la hizo Ricardo, ¿sí? Si se decide producir, la empresa estará en su punto de cierre, por lo que nos dice la consigna, ¿no? Y acá yo recuerdo, punto de cierre es el punto para el cual el precio es igual al costo medio variable mínimo, ¿no? Y eso es equivalente a decir que el precio es igual al costo marginal y es igual al costo medio variable. Entonces busco ese punto, ¿sí? Entonces lo que hago acá es, primero, busco el costo variable medio. O sea, tomo la función de costo variable y la divido por Q, que es lo que está hecho acá. Hacen eso y les da esta función, ¿sí? Y después puedo derivar esta función de costo variable con respecto a Q e igualarla a 0 para encontrar la Q que me hace mínima el costo medio variable. O puedo calcular costo marginal como hizo Ricardo y igualar la función de costo variable medio con la función de costo marginal. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Avísenme si no me siguen, ¿sí? Bueno, entonces él calculó el costo marginal, ¿sí? Y igualó costo variable medio con costo marginal, que es lo que está hecho acá. Y ahí encuentra dos cantidades porque son funciones cuadráticas, ¿no? Q0 y Q3. Entonces él tomó Q3 y dijo, bueno, la cantidad que él decidiría producir en su punto de cierre, dada su estructura de costos, es 3. Y ahí busco el precio, porque yo lo que, digamos, para hablar de punto de cierre, yo puedo ver la cantidad que está en el punto de cierre del empresario, pero también el precio, que se condice con ese punto de cierre, ¿no? Entonces, para encontrar el precio, ¿qué hago? Esta, fíjense que lo que encontré acá es una cantidad, son dos cantidades que me hacen mínimo el costo medio variable. Ese costo medio variable mínimo tiene que ser igual al precio, por la condición de punto de cierre. Entonces, para encontrar el precio, lo que puedo hacer es reemplazar esta cantidad en la propia función de costo variable medio. Sí. Y eso es lo que hace Ricardo acá. Fíjense que era Q cuadrado menos 6Q más 20, acá reemplazo. En vez de Q pone 3, que es lo que encontró antes, ¿sí? Trabaja y le da un P igual a 11. ¿Sí? Entonces, el empresario, si está parado en su punto de cierre y tiene esa estructura de costo variable, ¿sí? Va a decidir producir 3 unidades, ¿sí? Dejemos de lado el Q igual a 0 por ahora. ¿Sí? Supongamos que él produce una cantidad positiva, ¿sí? Por eso lo dejamos de lado. Entonces él decide producir 3 unidades y el precio y el costo medio variable para ese nivel de producción es igual a 11. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces esta es una forma de encontrar el punto de cierre. Es una forma. ¿Sí? O sea, tengo que tener en cuenta esto. Que el punto de cierre es el punto para el cual el precio del mercado es igual al costo variable medio mínimo. Y este costo medio variable mínimo lo puedo encontrar derivando la función de costo medio variable con respecto a la cantidad igualando a 0, o haciendo costo marginal igual a costo medio variable. Es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Acá Ricardo igualó las dos funciones de costo, encontró la cantidad que hace mínima el costo medio variable y reemplazó esa cantidad en esa función para encontrar el nivel. Esto sería precio y también igual a costo medio mínimo, variable. Costo medio variable mínimo igual a precio. O sea que este es el punto de cierre. ¿Sí? Avisan si no me entienden, ¿sí? Si voy muy rápido. La otra opción era, profe, derivar Q. Y la otra opción igualar. tengo acá. Mira, opción para encontrar costo medio variable mínimo. Es como haces para encontrar el valor mínimo de cualquier función, digamos. Derivada
costo medio variable con respecto a Q, derivada de Q, igualas a 0, esa derivada, como una pequeña optimización, digamos. Tenés una función y querés encontrar el valor mínimo. ¿Sí? Bien. Y Te va a eso dar lo mismo. serían, claro, me va a dar Ah, 11. ¿No? Sí, si vos derivas esta función, esta sí, función con respecto a Q, sí. ¿sí? Te tiene que Ok. dar lo mismo. Te va a dar, claro, como es una, a ver, te va a quedar 2Q menos 6. Claro, nos va a dar el valor de 3, digamos. Te va a dar Sí. 3. Bueno, como queremos evaluar, acá dice las cantidades que venderá la empresa en caso que decidiera producir. Como consideramos solo la cantidad positiva por esa cuestión, ¿sí? Pero si ustedes pusieran pusieran las dos cantidades, no estaría mal. Unieran casi. Estoy cansada. Perdón. Bueno, y así encontramos. Y después el punto sigue, dice, bueno, ¿cuál sería la cantidad total que comprarían los consumidores en el mercado? Y bueno, como suponiendo, digamos, que el empresario toma el precio como un dato, yo lo que hago es reemplazar el precio que antes encontré en la función de demanda, donde decía P lo reemplazo por 11, que es lo que obtuvimos antes, y nos da que los consumidores van a demandar 128. ¿Sí? Ven acá, ya empezamos a jugar con las dos funciones, digamos. ¿Sí? Bien. Bueno, y después dice, debido a la situación de crisis, el gobierno decide aplicar un impuesto de 3 unidades monetarias por producto, o sea, un impuesto a la cantidad. ¿Cómo afectará dicha decisión a la empresa? Bueno, ¿usted qué dice? Y va a subir los precios. Va a subir los precios, ajá, en alguna proporción, sí. Y primero, si vos Sí. lo mirás a nivel de la empresa, ¿cómo le va a afectar a la empresa? Va a tener que considerar ¿Es incorporar un más. costo, profe? Ay, te escuché re mal, Joel. ¿Es un costo el impuesto para la empresa? Y así lo consideramos en nuestros modelitos, ¿sí? Ah, ok. Sí, vos ponele que vos tenés un kiosco, digamos, por decir algo, en tu casa, y bueno, te aumentan los impuestos por algo que vos vendés, entonces vos le metés al costo de tu producto, y después parte de ese costo, ese costo se va a ir a precio, ¿no? Parte vos podrías pensar que lo enfrenta el consumidor y parte vos, o dependiendo de las elasticidades de las curvas de oferta y de demanda. Pero en principio, para modelizarlo, los metemos en el costo, ¿sí? Y dependiendo del tipo de impuesto, eh, digamos, si es un impuesto al beneficio, fíjense en los videos que subí. Digamos, pones como uno menos la alícuota del impuesto por la función de beneficio y ves qué pasa. Si es un impuesto a la cantidad, directamente le metes en tu función de costos, sumando al costo, digamos, como vamos a ver qué pasa ahora. Este es un impuesto a la cantidad, dice que es de 3 unidades por producto. Entonces yo no completé acá el ejercicio, perdón, porque no me da tiempo, pero sí les puse cómo quedaría la función de costo. Entonces fíjense, el costo variable, que antes era Q al cubo menos 6Q cuadrado más 20Q, ahora va a ser más 23Q, porque le estoy agregando el impuesto. O sea que aumenta, lo que hace el impuesto es aumentarme mi función de costo variable. En base a dicho cambio, ustedes pueden volver a resolver el problema. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir resolver el problema de nuevo? Bueno, vuelvan a calcular el costo variable medio mínimo, buscar la cantidad, buscar el precio y reemplazar en la función de demanda para encontrar la cantidad. ¿Sí? Vuelven a hacer los pasos A y B, digamos. ¿Tá? Pero así pueden ver cómo metemos, digamos, el impuesto en el problema. ¿Sí? Pensando en el problema del empresario. ¿Estamos bien? Sí. Buenísimo. Bueno, y después quería ver el ejemplo, el ejercicio 15, que habla un poco de las empresas eficientes, estas que decía Joel. Y ahí yo les pido disculpas porque el año pasado ya teníamos este ejercicio y nos olvidamos de sacar la empresa 3, que daba cualquier cosa, y ahora la borré, el costo total 3. Sí, daba ya un valor negativo y nos olvidamos de sacarlo para este año y ahora ya lo saqué. Para no confundir, y reformulé un poco la consigna, ¿sí? Así que vamos a leerla, digamos. Dice, dos tipos de empresas, antes decía tres tipos, dos tipos de empresas que operan en un mercado competitivo presentan las siguientes funciones de costos. ¿Sí? Fíjense que son tipos de empresas. Pueden pensar en, no sé, que en el primer grupo tenemos 10 empresas que tienen esa estructura de costo y en el segundo otras 10 empresas que tienen esa otra función de costo. ¿Sí? O un grupo de empresas, no es solo una, no son solo dos empresas, digamos, a eso voy. Entonces, un grupo tiene esta función de costos y otro grupo tiene esta función de costos. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno,
Si la demanda de mercado es igual a esta función de demanda lineal, calcule qué empresas sobrevivirán en el largo plazo y de cuántas empresas estará formada el mercado. ¿Sí? Bueno, y acá entonces vamos a usar un poco lo que nos decía Joel. ¿Sí? La más eficiente o las más eficientes son las que fijan la vara, las que fijan el precio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar quiénes van a sobrevivir en el mercado en el largo plazo? O sea, quiénes van a permanecer y cuántas empresas van a haber en el mercado. Con esos datos, tenemos como datos funciones de costos y función de demanda. ¿Les parece? Disculpe, profe, no escuché, no entendí. Vale, vuelvo a decir, que en este punto lo que nos piden es suponer que estamos en un mercado de competencia perfecta y que hay diversas empresas, algunas de las cuales tienen esta función de costos y otras tienen esta función de costos. Y supongamos que hacemos el análisis para el largo plazo. ¿Sí? Entonces, como hay diferentes estructuras de costos, tal vez no todas estén en el largo plazo, ¿no? En el mercado. Entonces, la consigna nos pide que calculemos qué empresas, o sea, qué grupo de empresas, si las que tienen el costo total 1 o las que tienen el costo total 2, cuáles de las dos van a estar en el largo plazo en este mercado y de cuántas empresas va a estar formada el mercado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos verificar primero? Y no hay que encontrar el costo mínimo de cada uno, o sea, el costo variable mínimo. Sí, perfecto. El costo en este caso sería costo medio mínimo, porque si pensamos en el largo plazo, ¿sí? Recuerda, Joel, que tenés que cubrir todo tu costo en el largo plazo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Vale? Profe, y puede ser que, que se quedarían, o marcaríamos, que se quedan las que su costo medio es igual al marginal. Costo No. medio igual al marginal, ¿sí? Sí, buscarías costo medio mínimo, que es costo medio igual al costo marginal. Ah, bien. ¿Sí? Si vos haces cualquiera de esas dos operaciones, entonces vas a encontrar un nivel de Q, y después si reemplazas esa Q en las funciones de costo, vas a encontrar el precio y el costo medio que te da cuenta del punto de cierre, digamos. Entonces hacemos eso para las dos, y verificamos, el que tiene precio y costo medio mínimo más bajo es la que permanece y la otra se va. ¿Sí? Y si quisiéramos ver cuántas empresas van a haber en el mercado, ¿cómo haríamos? Eso te lo voy a mostrar, digamos, pero pensemos primero. No sé, profe, dependiendo de la estructura que tengan. O sea, fíjate, si vos pensás a largo plazo, vos vas a tener un precio que va a estar dado por el costo medio mínimo de la empresa más eficiente, de las empresas más eficientes, ¿no? Lo pensamos así. Y bueno, para saber la cantidad de empresas que va a haber en el mercado, tenés que saber la cantidad de equilibrio de ese mercado, cuánto se va a intercambiar. Para saber eso, ven que se me apaga la compu, tenemos que meter a la función de demanda de alguna forma, digamos, como para ver cuántas cantidades se van a intercambiar. ¿Sí? Entonces con ese dato yo creo que ya van a poder, mientras conecto la compu, pensar un poquito. Okay. Puede ser, o sea, utilizando como precio en la función de demanda el costo medio mínimo del grupo de empresas que sea más eficiente, de ahí obtener la cantidad y esa cantidad, o sea, pensar en la empresa que tiene la estructura de costos más baja, cuál es la cantidad que hace que esa estructura de costos sea, que se minimice el costo medio. O sea, porque en ese punto las empresas van a estar trabajando. Bien. Entonces, dividir esa cantidad total de mercado por la cantidad que hace mínimo los costos de las empresas. Perfecto. Buenísimo. Sí, así hacemos entonces. Sí, no sé si le siguieron a Sofía y los demás compañeros, pero lo que ella decía es, bueno, tenemos el precio, para el largo plazo está dado por el costo medio mínimo, ¿sí? De las empresas que permanecen. Una vez que lo encontramos, lo reemplazamos en la función de demanda, y ahora les voy a mostrar. Así vamos a obtener la cantidad que se va a intercambiar. Vamos a tener la cantidad de mercado. Entonces, esa cantidad de mercado, ¿sí?
la dividimos por la cantidad óptima que surge a partir de buscar los costos medios mínimos, ¿sí? Y ahí vamos a tener, esas cantidades van a ser las óptimas para cada una de las empresas, ¿no? Porque minimizan, porque hacen mínimo su costo medio. Ellas operan ahí en el largo plazo. Entonces dividimos la cantidad de mercado por la cantidad de cada una de las empresas y obtenemos el número de empresas que tienen que haber, aproximadamente por lo menos, ¿sí? Entonces fíjense, acá hicimos eso que ustedes fueron describiendo, ¿sí? Entonces ponemos condición de cierre para las empresas en el largo plazo es igual a es costo medio más costo marginal igual a precio. O si quieren costo medio mínimo igual a precio, ¿sí? Lo mismo. Entonces calculan cuál sería el precio de cierre para cada una de las empresas. La más eficiente va a ser la que determina el precio que va a valer en el mercado. Para la empresa 1 hacen el cálculo, fíjense, igualo costo medio con costo marginal. Trabajo algebraicamente, encuentro Q igual a 3. Reemplazo esa Q en la función, en esta función de costo medio, ¿sí? Reemplazo la Q y obtengo el precio que me da 3. ¿Sí? Entonces esta empresa, dada su estructura de costos, va a producir 3, con 3 unidades producidas minimiza su costo medio. ¿Sí? Y ese costo medio, que es igual al precio, es igual a 3. Acá podemos poner costo medio mínimo igual a precio igual a 3. ¿Sí? Este es su punto de cierre. Bueno, para la empresa 1, ¿no? Para la empresa 2 hacen lo mismo, igual en costo medio con costo marginal, trabajan algebraicamente, llegan a que la cantidad es 2. Si reemplazan esa cantidad 2 en el costo medio, la función de costo medio que está más arriba, van a encontrar el costo medio mínimo, que es igual al precio, y les da 8, que es su punto de cierre, ¿no? Entonces, para el primer grupo, el costo medio mínimo es 3, y para el segundo es 8. Entonces, claramente, las empresas tipo 1, digamos, son las más eficientes. Tienen el menor costo mínimo para el largo plazo. Entonces, estas van a ser las que van a permanecer, las que tienen costo tipo 1, digamos. ¿Sí? Bueno, y si reemplazan este precio de 3 en la función de demanda, van a encontrar que la cantidad es 40. ¿Sí? Digamos, volvemos para arriba. 100 menos 20 por 3, 40. ¿Sí? Entonces, 40, las variables de equilibrio son un precio de 3 y una cantidad de 40. Bueno, entonces si cada empresa produce 3 y en el mercado se están intercambiando 40, quiere decir que hay más de una empresa claramente. ¿Cómo encontramos el número? Dividimos 40, que es la cantidad total que se intercambia, dividido 3, que es la cantidad óptima para cada empresa. Y nos da que 3 empresas aproximadamente conforman el mercado. ¿Sí? ¿Siguieron? Sí, profe. Sí, profe, se entendió al final. Buenísimo. Bueno. Bueno. Y de esa forma podrían analizar diferentes ejemplos, ¿sí? Si tienen diferentes estructuras de costos, entonces las más eficientes, o sea, las que tienen costo medio mínimo más bajo, van a ser las que estén en el largo plazo. Y las otras van a quedar en el camino, ¿sí? Bueno, después está bueno el ejercicio 16. Voy a ir al 16. Este ejercicio lo que hace es juntar lo que dimos de demanda y oferta. Yo no lo resolví paso a paso acá, o sea, no puse toda la álgebra, pero les puse cómo resolver. Y las respuestas creo que les puse también. ¿Sí? O sea, los valores a los que deberían llevar. Así que les pido que ustedes lo hagan. Pero vamos a comentar entonces. Dice, en un mercado de 20 consumidores, cada uno de los cuales posee una renta de 50 con preferencias idénticas, representadas por esta función de utilidad, ¿sí? Donde Q1 se encuentra en un mercado de competencia perfecta. O sea, nos va a interesar Q1, acá, ¿sí? Como dos bienes, Q1 y Q2. Entonces, 20 consumidores con ingresos de 50 y con estas funciones de utilidad. Y por otro lado, tenemos que la oferta de ese producto Q1 está compuesta por 5 productores, cada uno de los cuales tiene esta función de producción, una Q dobles. ¿Sí? Si sabemos que los precios de los factores y de los productos son todos iguales a 1, ¿cuál es el precio y la cantidad intercambiada de Q1 en el mercado? Bueno, esa está la respuesta. Entonces, ¿cómo piensan que podríamos resolver esto? Sí, digamos, tenemos que pensar el módulo 1
y el módulo 2. Y módulo 3, un poquito. Profe, para encontrar, puede ser la oferta de la industria, tengo que multiplicar la cantidad de productores por la función de oferta. Muy bien, ¿sí? Entonces, primero encuentro función de oferta de la empresa y después la multiplico por 5 productores, ¿sí? O sumo las funciones de oferta de los 5 productores y encuentro la función de oferta del mercado. Perfecto. Entonces, ¿cómo encuentro la función de oferta de la empresa primero? Con estos datos. Se busca la suma de los productores. Pero la primera es la función de la empresa. Necesito encontrar la función. Yo solo tengo acá una función de producción. Perdón. No, ¿sí? entendí el mercado, me equivoqué. Sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es plantear un problema de maximización del beneficio. ¿sí? Estos productores son racionales, son optimizadores y buscan alcanzar el máximo beneficio a partir de la elección del capital y del trabajo, que son sus factores de producción. Entonces digo, maximizo P por Q, donde P es igual a 1, Q es esta función, menos los costos, que son menos W por L, W es 1, dice la consigna también, menos R por K, donde R también es 1, según la consigna. ¿sí? Entonces maximizan eso, van a encontrar una función de demanda para el trabajo y una función de demanda para el capital. Reemplazan esa demanda de trabajo y capital en esta función de producción y van a encontrar la cantidad que ofrece cada productor. ¿Sí? Creo que en este caso van a encontrar, esperen un poquitito, que les quiero mostrar para que piensen un poco. Creo que en este caso, por los parámetros que tenemos, van a encontrar un número. ¿sí? Esperen un poquito. Ajá. Bueno, pueden hacerlo así. ¿sí? Pueden hacerlo así, que es como están las notas de clase. Pueden mirar ahí. Les va a dar un número. ¿sí? Que ahora les voy a mostrar los números, no se preocupen. Quiero que pensemos un poco. Y si no, pueden usar la definición que había dado Sofi. ¿Se acuerdan? Que la curva de oferta a la empresa es la curva de costo marginal por encima de su punto de cierre. Entonces calculan costo marginal. ¿sí? Pero para eso tienen que encontrar el costo total primero. Bueno, toda una vuelta. Pero bueno, cualquiera de esos dos caminos. ¿sí? Ahora les muestro. En definitiva, buscamos la función de oferta a la empresa, la multiplicamos la cantidad de productores o la sumamos y encontramos la función de oferta a la industria. Y después para la que es, los consumidores, ¿cómo lo harían? Tenemos funciones de utilidad, sabemos que son 20, que su ingreso es de 50 para cada uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, lo que queremos llegar es poder encontrar el equilibrio en el mercado, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una función de oferta del mercado y una de demanda. También los consumidores son maximizadores, ¿no? Sí. Entonces habría de ser lo mismo, pero del otro lado. Exactamente. Sí, sí. Pero O sea, no sé cómo. sí, bueno, lo O mismo sea, que hicieron en el módulo maximizamos 1. la utilidad, profe, sujeto a una restricción Esta presupuestaria. restricción. Tal cual, Exactamente. eso, digamos, repensar módulo 1. Eso van a encontrar una función de demanda individual y la van a considerar la cantidad de consumidores, que son 20, por esa función de demanda individual. ¿sí? Entonces les muestro porque ya estamos medio atrasados. Hola, pucha, bueno, fíjense, entonces, yo puse primero lo de la demanda. Tenemos que resolver el problema de optimización de un consumidor. Maximiza la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Encuentran funciones de demanda individuales que son estas que están acá. Recuerden que nos interesa solo Q1 por el momento, pero bueno, pusimos las dos acá, las puso Ricardo. Luego, sabiendo que existen 20 consumidores, lo que hacemos es tomar la función Q1, la multiplico por 20 y llevo a esta función de demanda de mercado, que es 500 sobre P. ¿Sí? Bueno, y después para el segundo lugar resolvemos el problema de los empresarios. ¿sí? Para eso tenemos que encontrar la oferta del empresario y luego la de la industria. Un camino es minimizar los costos sujeto a la restricción tecnológica, encontrar la función de costos, calcular el costo marginal. ¿sí? Pasando a esta definición de oferta
de la empresa, que es la curva de costo marginal, ¿sí? No voy a repetir más, ¿sí? Dicha función, desde su punto de cierre, constituye la curva de oferta de la empresa. Luego se suma para los 5 productores que conforman el mercado y listo. ¿Sí? Bueno, acá no puse todo el planteo del costo, de la minimización de costos, pero si ustedes buscan el costo total y buscan el costo marginal, van a ver que es igual a 1. ¿Sí? Entonces la curva de oferta del empresario es perfectamente elástica y la de la industria también. Sumo para 1 o lo multiplico, digamos, por la cantidad de productores y llevo una función de oferta de la industria igual a 5, porque teníamos 5 productores. ¿Sí? Este problema acá no puse la segunda opción, ¿sí? Que es maximizar beneficios. También encontrarían la función de oferta. ¿Sí? Como ustedes quieran. Acá vamos a poner... espera. Voy a poner acá. Segunda alternativa. Maximizar beneficios. Hallar demandas factoriales. Reemplazarlas en restricción tecnológica y encontramos función de oferta de la empresa. Y después para la de la industria lo mismo. ¿Sí? O sea, cualquiera de los dos caminos nos tienen que llevar a buen puerto. Bueno, entonces tengo que la oferta es de 5 y la demanda es la función que encontramos antes, esta, 500 sobre P. Y entonces, por último, buscamos el equilibrio entre la función de demanda y oferta. Ay, perdón, están los chicos acá al lado. 500 sobre P igual a 5, despejan y le da un precio de 5 y una cantidad de 100. ¿Sí? Entonces, fíjense, digamos, no es tan complejo el ejemplo, pero la idea es que podamos pensar en las dos cuestiones a la par, digamos, ¿sí? Ven entonces que según la micro, esta neoclásica, digamos, pensamos que las dos partes del mercado, o sea, todas las personas, son racionales y optimizan y eligen consumo y producción en base a esa forma de pensar, ¿sí? Porque lo que buscamos estudiar es cómo se comporta el consumidor y cómo se comporta el empresario por el momento. ¿Sí? El consumidor respecto a la elección de los bienes que va a consumir para alcanzar el máximo bienestar, sujeto a sus restricciones, y el empresario también busca maximizar su beneficio a partir de elegir la cantidad a producir o los factores de producción a contratar, etc. ¿Sí? Y bueno, entonces fíjense cómo el equilibrio, que un equilibrio muy básico planteamos, de fondo tiene que todas las personas están maximizando, optimizando, digamos. Eso es lo que piensa este modelo. Todas están llegando al máximo resultado que pueden, digamos, dadas sus restricciones. ¿Sí? Ese es el objetivo del ejemplo, que podamos darnos cuenta de eso. ¿Sí? Bueno, y después, un último ejemplo le voy a dar porque me están por saltar en la cabeza ya acá en casa. No, tengo una actividad con mi hijo. Les muestro el ejemplo 29. ¿Sí? Después les paso todas las soluciones. Acá. Estos gráficos que hace Ricardo están buenos. Fíjense, el 29 es un ejercicio que armó, este RAF es Rodrigo Fernández, el que era profe antes, ¿sí? Que él tenía algunos ejercicios y este nos pareció que estaba bueno. Dicen, supongan que las curvas de demanda y de oferta de un bien son funciones lineales como estas. Sí, ya estamos hablando a nivel de mercado. Entonces, para sostener la renta de los productores, supongamos que el gobierno interviene fijando un precio mínimo de 6 por unidad y se compromete a comprar a ese precio los excesos de oferta. Bueno, entonces, la idea de este ejemplo es pensar cómo va a entrar ese precio mínimo, cómo va a afectar al mercado. Entonces, ¿se acuerdan ustedes lo que era un precio mínimo? Un precio mínimo era una base a la cual los productores deben vender, que menos de eso no pueden. Está bueno. ¿Y ese precio está por debajo del precio de equilibrio o por encima? Debajo. Parece contradictorio, pero está por encima. Ah. ¿Sí? Los precios mínimos están por encima del equilibrio y los máximos están por debajo del equilibrio. O sea, profe, ¿y el gobierno compraría lo que se ofrece y no se vende? Exactamente. Ok. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Entonces, fíjense,
si el precio que fija el gobierno artificialmente está por encima del equilibrio en un mercado de competencia perfecta, ¿qué va a pasar con las oferentes y los demandantes? Vamos a pensarlo en términos teóricos primero. Los productores van a estar dispuestos a ofrecer una cantidad mayor que la que los demandantes van a estar dispuestos a consumir. Bien, dale. Entonces cierra con lo que nos dice consigna, ¿no? Porque el gobierno se da cuenta que va a generar un exceso de oferta y se compromete a comprar ese exceso de oferta al precio que pauta. ¿Sí? Supóngase que, no sé, por cuestiones de lo que sea, al gobierno le parece que el precio tiene que ser de determinado valor y está por encima del equilibrio, entonces dice, bueno, le tienen que pagar esto a los productores y nosotros compramos lo que no se venda. ¿Está? Entonces, la idea es poder calcular el equilibrio sin la intervención, con la intervención, y al menos hablar un poco de cómo calcularíamos nosotros las pérdidas de eficiencia que ocasiona esta intervención. ¿Sí? Entonces, el equilibrio sin intervención es muy fácil, igualamos función de demanda, función de oferta que está acá, ¿no? Igualamos y encontramos que la cantidad es 5,5 y el precio es 4,5. Entonces, fíjense, el precio es 4,5 y el precio mínimo es 6. ¿Sí? Está por encima del equilibrio. Bueno, entonces después se indique los cambios que introducen en el equilibrio la intervención gubernamental. ¿Sí? ¿Y qué hacemos entonces? En cada una de las funciones reemplazamos el precio mínimo. Ahí está el gráfico de Ricardo. En la función de demanda reemplazamos el precio por 6 y llegamos a una demanda de 4. Y en la función de oferta reemplazamos el precio por 6 y llegamos a una oferta de 7. Tenemos un exceso de 3. Exceso de oferta de 3. Sí, ahí lo muestra Ricardo con un gráfico que, bueno, diríamos, esta sería la función de oferta, esta es la función de demanda, este será el equilibrio, y el precio mínimo está por encima del precio de equilibrio. Y eso es lo que él muestra. ¿Está? Bueno, y de acá no está calculado el costo, digamos, la pregunta no sé si está tan bien formulada, pero la idea es, acá la pregunta dice, ¿cuál es el costo de la intervención para el gobierno? Podríamos replantear y decir, bueno, ¿cuál es el costo de la intervención nomás? No quería que me dieran la respuesta. ¿Qué les parecería que en términos de eficiencia, digamos, en el sentido de Pareto, qué consecuencias o de bienestar de los productores y de los consumidores, qué traería aparejada esta medida? Vamos a empezar por el excedente de los consumidores. Voy a bajar el gráfico por lo menos. ¿Sí? Fíjense. Entonces, tenemos que para este precio mínimo, o sea, antes era esta la cantidad, 5,5 y el precio era 4 y piquito, ¿no? O 5, no sé. Ahora el precio 6, los que demandan 4 y los que ofrecen 7. Pero bueno, se intercambia 4. ¿Sí? O al menos con los privados y el resto comprará el Estado, no sé qué pasará. Supónganse que el Estado no compra el excedente. ¿Sí? Supongan que entonces se intercambia lo que dice la demanda, digamos, porque no hay más a quien vender, se intercambian 4 unidades. Y ahí el precio va a bajar a 5,5. Si se sigue ofreciendo y nadie compra, o van a dejar de producir esa cantidad, o van a tener que vender a un precio menor para que se vaya esa cantidad. No, pero ponerle que el mercado está súper regulado y súper controlado. O sea, no podés vender a menos de 6 pesos. O sea, si no puedes vender a menos de 6 pesos, la demanda te dice que vos vas a vender 4. Sí. O sea, la oferta te diría que venderías 7, pero la demanda, o sea, que te compre, gente que te compre, ahí te van a comprar 4 unidades nomás, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, vos tenés que en el equilibrio tenés con el precio mínimo un precio más alto que el de equilibrio y una cantidad más baja intercambiada, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye en el excedente del consumidor? Disminuye el excedente del consumidor. Yo voy a poner por acá una línea. Se me da desprolijo esto. Bueno. Un color amarillo. Bueno. Sí, digamos, lo que quiero hacer acá es mostrar el precio de equilibrio, ¿no? Eso me permite identificar el excedente del consumidor. ¿Cómo puedo identificar el área del excedente del consumidor? Sin intervención.
Yo voy a jugar un poco con el gráfico y ustedes pueden pensar. Bueno, el excedente del consumidor es como la ganancia que tiene el consumidor, el beneficio, por comprar en el mercado, a precio de mercado, estando él dispuesto a pagar precios relativamente mayores. ¿Sí? Lo podemos entender así. Fíjense, ¿cómo lo veo? O sea, para todas estas unidades de 0 hasta 5,5 más o menos, la función de demanda nos dice que estaban dispuestos a pagar todos estos precios, ¿no? Que son más altos que 5, no sé cuánto es el precio de equilibrio, pero vamos a mirar para no hablar peor. El precio es de 4,5. ¿Sí? Entonces, por una unidad estaba dispuesto a pagar 9, pero él paga 4,5. ¿Sí? Por 2 unidades estaba dispuesto a pagar 8, pero paga 4,5. ¿Sí? La valoración del consumidor es mayor que lo que paga, y se paga a precio de mercado, sin la intervención, ¿no? Entonces, esa ganancia que él obtiene por intercambiar en el mercado, el precio del mercado, siendo la valoración por parte del consumidor mayor, es un beneficio para el consumidor, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo captamos? A partir del área que está por debajo de la curva de demanda hasta el precio de mercado, todo este triángulo que está acá, ¿sí? Bueno, y luego que meten el precio mínimo y llevan hacia arriba, la cantidad intercambiada cambia, ¿sí? Baja. La podemos poner hasta acá, ¿no? Voy a llenar de cosas el gráfico. ¿Sí? El precio es este y la cantidad es esta, la intercambiada. Entonces el excedente neto del consumidor se achica. Fíjense, ahora él va a poder consumir esto nomás, esto es lo que va a comprar y va a pagar un precio más alto. Entonces él pierde el excedente del consumidor porque, perdón, que lo en mi casa, porque tiene que consumir menos unidades y encima pagar un precio más alto por lo que antes ya consumía, ¿sí? O sea, deja de consumir esto y paga un precio más alto. Es una pérdida de excedente. Y lo vemos gráficamente como el área más chiquitita, triangular, que está por debajo de la misma función de demanda, pero arriba de este precio mínimo. ¿Sí? El triángulo, el área triangular es más chica. Bueno, entonces los consumidores pierden, ¿sí? Se reduce el excedente neto del consumidor. Uno lo podría calcular si tuviera, con las funciones a partir de la integral de la función de demanda, si se quiere, como hemos hecho ya en el módulo 1, o calculando el área del triángulo que está dado entre los precios y las cantidades, para los dos casos. ¿Sí? Y respecto a los productores, ¿qué pasa? También podemos ver cómo cambia el excedente neto del productor, ¿no? Fíjense, el productor en el inicio vendía 5,5 y recibió un precio de 4,5. ¿Sí? Entonces su excedente, fíjense que él estaba dispuesto a ofrecer a estos precios relativamente más bajos que el precio de mercado. Él tiene una ganancia, también se quiere, por hacer el intercambio en el mercado, a precio de mercado. ¿Sí? Entonces vemos el excedente neto del productor como el área que está por encima de la curva de oferta hasta el precio de mercado. Toda esta área. ¿Ya? Bueno, con el precio mínimo, ¿qué pasa? El precio pasa a ser 6, ¿sí? Y la cantidad se reduce. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el excedente neto del productor en este caso? Este triangulito que era antes ya lo perdemos porque él no va a intercambiar esas unidades, ¿no? O sea, va a intercambiar 4, no va a intercambiar 6. O sea que este triangulito se pierde, toda esta área sigue siendo excedente neto, ¿sí? Y ahora él gana este rectangulito que está acá, porque cobra un precio más alto por unidades que antes él también vendía, pero vendía a un precio de 4,5 y ahora las vende a 6. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, parte de la pérdida del excedente neto del consumidor es una transferencia a los productores, porque por unidades que antes se consumían, que son las que van desde 0 hasta 4, si quieren verlo en el gráfico, el consumidor antes pagaba 4 y el empresario recibía 4 y ahora el consumidor paga 6. El empresario, el productor se beneficia en ese sentido, una transferencia de consumidores a productores. Y bueno, pero tenemos también, o sea, que ahí vamos por un lado entonces, los productores pierden un poco de excedente porque hay unidades que no venden, que es este triángulo que está acá, en términos del excedente neto. Y ganan una parte del excedente neto de los consumidores, ¿sí? Por transferencia, digamos. Habría que ver qué área es más grande, si esta triangular o esta rectangular. Y después tenemos una pérdida irrecuperable de eficiencia, que también la podemos identificar, que son estos dos triangulitos que están acá. ¿Sí? Que son las unidades de producción que ya no se producen en esa economía, y son recursos, por lo tanto, que se dejan ociosos. Y que por ahí Nicholson dice, se pueden ir a otras industrias, ¿sí? Son factores de producción que se pueden estar desplazando a otras industrias. Pero bueno, en definitiva, para este mercado es una pérdida irrecuperable de eficiencia, porque son unidades de producción que ya nadie las produce, no se intercambian, y factores de producción que se dejan ociosos en esta industria.
¿sí? Así que de esta forma, nosotros podríamos analizar y lo podríamos calcular, digamos, deberíamos calcular las áreas que mencionaba. ¿Sí? Este tipo de análisis yo lo hice en las clases de competencia perfecta, en la parte creo que le puse políticas y análisis del bienestar, algo así, pero no había analizado precio mínimo. Sí, les puse un ejemplo de impuestos, uno de aranceles, uno de apertura del comercio internacional, así que los invito a ver ahí en todo caso si fui muy rápido ahora. Y bueno, yo por el momento me cierro la clase, ¿sí? Entonces, yo les voy a pasar las soluciones de este práctico, sí, mañana bien tempranito lo convierto a PDF, lo publico en el Drive, y bueno, y vamos a charlar con Facu para ver cómo nos organizamos para las próximas semanas y cuándo damos el segundo parcial, entonces. Le quería preguntar, ¿ustedes rinden dentro de 2 semanas más o menos? ¿Algo? La semana que viene, creo que Joel también. Sí, Joel, yo, Germán y un par de chicos más rendimos matemática el jueves 4, no, jueves 3, por mi parte. Y la de los Bueno, chicos. entonces les queda mejor incluso que pasemos el examen una semana más por lo menos. Sí, sí. Sí, Sí, profe, bueno. pateamos. Pateamos. Y nosotros en general, Cuando digamos, quiera. somos, como nosotros también nos atrasamos, entendemos que Explíquenlo. ustedes también se pueden atrasar y tienen otras cosas, ¿no? Todos tenemos Claro. otras cosas en la vida. Entonces Son vamos los primeros, a... profe, que nos dicen eso, bro. Increíble. No, Son los nosotros primeros que nos dicen. solemos charlar bastante, pero lo que, digamos, a veces nos pasa que de tanto, después es un problema porque nunca coordinamos cuándo tomar, digamos, ya nos toman el pelo un poco. Eso es la parte que yo le digo a Facu, son muy buenudos, y bueno, decimos que vamos a ser más firmes, pero después no nos sale. Pero voy a dejar de grabar esta parte.